El libro del profeta Miqueas. No se debe confundir el profeta Miqueas con Miqueas ben Jimla, el profeta del reino del norte en la época de Elías y Eliseo, del que se nos habla en el primer libro de los Reyes, capítulo 22. Nuestro profeta, el del libro de Miqueas, era del reino de Judá, del reino del sur. Como dice el título del primer versículo, palabra de Yahvé que fue dirigida a Miqueas de Moreset en tiempo de Jotam, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá. Sus visiones sobre Samaria y Jerusalén. Por tanto, como nos dice la Biblia de Jerusalén, nuestro profeta actuaría antes y después de la caída de Samaria en manos de los asirios el año 721. Y quizá todavía en el 701, el tiempo de la nueva invasión asiria de Sennacherib, quizá entonces todavía actuaba Miqueas. Según estas fechas, fue contemporáneo en parte de Oseas y por más tiempo de Isaías. Nuestro profeta es bien consciente de hablar en nombre de Dios, en gran parte con palabras de condena, que él no teme transmitir, a diferencia de los falsos profetas, que no quieren anunciar desgracias, sino un bienestar falso. Su lenguaje es concreto, a veces un poco brutal, juega con las imágenes y con las palabras en modo muy directo. Por ejemplo, llama mucho la atención cuando describe a los falsos profetas que babean, dice, sus oráculos falsos de que no pasará nada. No babeéis, babean ellos, que babean de esa manera. El oprobio no nos alcanzará. Esto es lo que anuncian los falsos profetas. No se sabe o puede ser, a veces el texto sugiere que esta falsa profecía está vinculada al alcohol y por eso este verbo. Yo babeo para ti vino y licor, ese será el baboso de este pueblo. Pero dejamos ya esta imagen que en el capítulo 2. Se distinguen 4 partes del libro con bastante claridad. De 1:2 a 3:12 hay un proceso contra Israel, proceso de Dios, comprendidos los 2 reinos, el reino del norte con su capital, Samaria, y el reino del sur con su capital, Jerusalén. De 4:1 a 5:14 hay promesas a Sión, o sea, a Jerusalén, promesas de salvación. De 6:1 a 7:7 un nuevo proceso a Israel. Y el final, de 7:8 a 20, de nuevo esperanzas. Esta última parte, se está de acuerdo, pertenece seguramente a la época posterior al destierro, y por tanto no es del tiempo de Miqueas. Según esta división del libro que exponemos, en Miqueas se alternan las amenazas y las promesas llenas de esperanza, pero con un predominio de lo primero. Como ya se nota desde el inicio, escuchad pueblos todos, atiende tierra y cuanto encierra, sea testigo Yahvé contra vosotros, el Señor desde su santo templo, pues he aquí que Yahvé sale de su lugar, baja y huella las alturas de la tierra. Debajo de él los montes se derriten y los valles se hienden, como la cera al fuego, como aguas que se precipitan por una pendiente. Todo esto por el delito de Jacob, por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es el delito de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Cuál es el pecado de Judá? ¿No es Jerusalén? Así, los versículos 2 a 5 del primer capítulo. Este tono se mantiene hasta el final del capítulo 3, con excepción de algunos versículos de esperanza que parecen una interpolación post-exílica. Más o menos la argumentación se puede resumir así, según la Biblia de Jerusalén. Yahvé pone pleito a su pueblo y lo encuentra culpable. Hay pecados religiosos,
sin duda, o sea, idolatría, superstición, pero sobre todo pecados morales. Miqueas fustiga a los ricos acaparadores, a los acreedores despiadados, a los comerciantes fraudulentos, a las familias divididas, a los sacerdotes y a los profetas codiciosos, a los jefes tiranos, a los jueces venales. Es lo contrario de lo que Yahvé exigía, según un famoso versículo 6:8, que exige de Yahvé practicar la equidad, amar la piedad y caminar humildemente con tu Dios. En esta fórmula se resumen las exigencias espirituales de los profetas. Así pues, el castigo está decidido en medio de una catástrofe mundial, como hemos oído en los primeros versículos del primer capítulo. Vendrá Yahvé a juzgar. Todo este presentarse de Dios que hace que se derrita la tierra es la exposición de la llegada del juicio. Es claro, tanto para Israel como para la iglesia, que en estas palabras sobre el pecado y el castigo de nuestro profeta hay algo muy actual, totalmente actual. En esta manifestación por parte de Dios de la culpa personal, porque allí cada uno se reconoce a sí mismo, cada uno reconoce su propia familia y su propio pueblo. Nos reconocemos en las palabras de Miqueas, en las palabras de condena de Dios que transmite Miqueas. Son palabras sobre pecados históricamente cometidos, pero dan lugar a una especie de unidad de todos en la culpa, en el hombre pecador en general que está ante Dios. De esto ninguno debería querer estar fuera, porque es necesario estar allí representados en este hombre pecador que somos todos y que en Miqueas parece fundirse en uno solo. Es necesario estar ahí para recibir el perdón de Dios. No lo recibimos si no es dado a todos. Por tanto, es la culpa de cada uno y también la culpa total la que se castiga y la que encuentra la misericordia de Dios. Las promesas de esperanza también son elocuentes, como en 4:1-3, palabras bien conocidas en la liturgia cristiana. Sucederá en días futuros que el monte de la casa de Yahvé será asentado en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Y afluirán a él los pueblos, acudirán numerosas naciones y dirán: Venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos. Pues de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Él juzgará entre pueblos numerosos y corregirá a naciones poderosas. Forjarán ellas sus espadas en asadones y sus lanzas en podaderas. No blandirá más la espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. En fin, la convocatoria de todas las naciones en Jerusalén, como también aparece en Isaías. La paz que finalmente se impone y hace que las armas se transformen en instrumentos de trabajo. Por momentos, esta es una observación de Adrien von Speyer, esta profecía se convierte en apocalipsis, sobre todo cuando Jerusalén es la mujer que debe dar a luz en medio de los dolores de parto, aguardando la salvación de Dios. Retuércete y grita, hija de Sión, como mujer en el parto, porque ahora vas a salir de la ciudad y en el campo morarás. Llegarás hasta Babel, y allí serás liberada. Allí te rescatará Yahvé de la mano de tus enemigos. Levántate y trilla, hija de Sión. Yo haré tu cuerno de hierro y haré de bronce tus pezuñas. Triturarás a pueblos numerosos y consagrarás su botín en anatema a Yahvé, su riqueza al Señor de la tierra. Sí, la victoria de Jerusalén, como un parto y después como una victoria militar, en la que el poder que Dios da a la hija de Sión, a Jerusalén, se impone sobre sus enemigos. Claro que estas promesas hechas a Jerusalén contrastan violentamente con las amenazas dirigidas a Jerusalén
y que constituye una especie de cuadro dentro del cual están insertadas las promesas de esperanza. Según la Biblia de Jerusalén, esta composición equilibrada de amenazas y promesas es un arreglo de los editores del libro, o sea, no tanto de Miqueas, aunque los oráculos sean suyos. Este trabajo de edición del libro, de conformación del libro, se concluiría seguramente después del destierro. Pero esto no debe hacernos pensar que las posibles adiciones impidan reconocer a Miqueas como autor también de los oráculos de esperanza. Tampoco hay razones decisivas para negar que sea de Miqueas el anuncio mesiánico bien conocido en 5:1 a 5. Concuerda con las esperanzas que Isaías ponía en los capítulos sobre el niño Emanuel por la misma época. Se trata de la profecía sobre Belén. Mas tú, Belén de Efratá, aunque eres la menor entre las ciudades de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar Israel y cuyos orígenes son de antigüedad, más desde los días de antaño. Por eso, él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Él se alzará y pastoreará con el poder de Yahvé, con la majestad del nombre de Yahvé su Dios. Se asentarán bien, porque entonces se hará él grande hasta los confines de la tierra. Él será la paz. Él, el que nacerá de la mujer que ha de dar a luz. Se dice así de Belén, Efratá. Efratá es un nombre antiguo de la ciudad de Belén, por eso a veces se dice Belén, a veces Efratá, a veces Belén de Efratá. No son dos lugares distintos. La influencia de Miqueas fue duradera. Los contemporáneos de Jeremías conocían esta profecía, la citan en algún momento en el libro de Jeremías. El Nuevo Testamento ha conservado sobre todo el texto del origen del Mesías, el que acabamos de leer. Lo cita San Mateo en el capítulo 2 de su Evangelio. De nuevo, sobre la aparente incongruencia de la proximidad de castigos y esperanzas, ¿cómo se resuelve? ¿Qué indica esto? Como tantas cosas en el Antiguo Testamento, o como todas ellas finalmente, esta aparente incongruencia apunta hacia el Hijo de Dios. En Él recae todo el castigo y en Él está toda la esperanza. Solo así se resuelve, dice Adrien von Speyer, esta incongruencia. La misión de Miqueas resume todo lo anterior, toda la enseñanza anterior, para hacerlo desembocar en la misión del Hijo de Dios. Misión que ya vive, que ya está aquí en el tiempo de Miqueas, pues la voz revela su presencia. A través de todo se hace manifiesta la misericordia de Dios, que realmente se cumplirá solo en el Hijo. Pero Miqueas habla con una especie de certeza, que no es solo la certeza de que algún día se cumplirán las esperanzas de Israel, sino que ahora esta esperanza influye, reconstruye al pueblo, restituye la fe a los que vacilan en ella, de modo que el futuro cumplimiento es de alguna manera un presente en esperanza. Las palabras de Miqueas sobre castigos concretísimos del pueblo hacen que éste reconozca su maldad. Es como si el profeta confesara a nombre de todos, declarara las faltas de todo el pueblo. Y si hay una esperanza de absolución de todos estos pecados, viene del Hijo de Dios. Una y otra vez el profeta se vuelve hacia la alianza que ya se conoce en Israel, hacia la experiencia ya vivida por el pueblo, la experiencia que precede al profeta. Se vuelve hacia los padres, hacia los patriarcas de los primeros tiempos. La culpa nunca ha estado ausente de esta historia, pero la elección de Dios ha prevalecido, dando innumerables signos de eficacia en la presencia del Dios vivo. Nada ha podido destruir a Israel,
a pesar de todos el proceso que Dios establece contra su pueblo. Se puede decir, siempre según Adrian von Speyer, que la palabra de Miqueas se desarrolla, en estas palabras se desarrolla un conciso resumen de la historia de la salvación. La palabra del pasado desemboca en la palabra del futuro. La actual disposición de Dios desemboca en una ira, una cólera de Dios todavía mayor de la que conoce Israel, y sin embargo desemboca también en una misericordia infinita. Hay un juicio, pero como dice el Señor, el Padre le ha entregado el juicio. Se lo dice Jesús a Nicodemo, en el capítulo 3 de San Juan. Miqueas vive intensamente todo lo que dice, tiene experiencia de lo que tiene que decir, pero no habla a partir de sí mismo, sino que Dios le concede el don de la profecía, de modo que su propia experiencia y su propio saber son ampliados en el don de Dios, en el don de la profecía, y así puede hablar con la contundencia con la que habla. Su palabra, la palabra personal de Miqueas, se convierte en palabra profética pura. Para Miqueas el pueblo no puede seguir lejos de Dios. Tiene que volver a Dios. Solo que la imagen del Dios que invita a volver así es una imagen como corresponde a la época de Miqueas, una imagen veterotestamentaria, cargada de amenazas, de modo que la deseada conversión de cada uno siempre es considerada insuficiente y cada uno de los que participan deben aspirar a una nueva salvación de Dios, a una nueva acción, a una nueva alianza. Israel no puede simplemente volver, tiene que ir en la dirección de la promesa de Miqueas. Y Dios acoge esta aspiración del profeta y del pueblo de Israel. Dios responde a la fe y a la esperanza de los suyos con un amor que promete el tiempo de la gran misericordia. Miqueas ama a Dios, ama a su pueblo, al pueblo de Israel, y por eso Miqueas nos deja en los brazos de la fe y la esperanza, porque él sabe que la salvación, el perdón de los pecados, la renovación de la alianza, el establecimiento de una alianza nueva, son cosas que solo Dios puede hacer.